Nueva York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos de América y una de las más pobladas del mundo. Desde finales del siglo XIX es uno de los centros de la economía mundial. Nueva York está considerada como una ciudad global por sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, en la política, en la educación, en la arquitectura, en el entretenimiento, las artes y la moda. La influencia artística y cultural de la ciudad es de las más fuertes del mundo. En esta ciudad se encuentra la sede central de la Organización de las Naciones Unidas. La gran relevancia de la ciudad a muchos niveles la convierte junto a Moscú, Pekín, Londres, Tokio y París en una de las ciudades con mayores estadísticas del planeta. La ciudad se compone de 5 boroughs: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, también conocidos como distritos metropolitanos para los efectos de la ciudad, y cuya traducción y figura administrativa es equivalente a municipio, cada uno de los cuales coincide con un condado. Bronx, Queens, Nueva York, Queens y Richmond, con más de 24 millones de neoyorquinos en un área urbana de 830 kilómetros cuadrados. Nueva York es la segunda ciudad con más densidad de población de los Estados Unidos, solo detrás de Union City, Nueva Jersey, localizada al otro lado del río Hudson. Junto con Ginebra, Basilea y Estrasburgo, Nueva York es una de las pocas ciudades del mundo que es sede de varias instituciones internacionales sin ser la capital política de un estado. La ciudad tiene muchos lugares y edificios reconocidos por todo el mundo. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad, ubicada en la isla homónima, y la isla de Ellis, que recibió a millones de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Wall Street ha sido uno de los principales centros mundiales de finanzas desde la Segunda Guerra Mundial y es la sede de la Bolsa de Nueva York. La ciudad también ha concentrado a muchos de los edificios más altos del mundo, entre los que se encuentran el edificio Empire State, el One World Trade Center, el edificio Chrysler, el 432 Park Avenue, la Trump Tower, el edificio Seagram y anteriormente las torres gemelas del World Trade Center, que fueron derribadas en los atentados del 11 de septiembre de 2001. La ciudad también es la cuna de muchos movimientos culturales estadounidenses, como por ejemplo el Renacimiento de Harlem en literatura y artes visuales, el expresionismo abstracto, también conocido como Escuela de Nueva York, en pintura, y hip hop, breakdance, punk y Tin Pan Alley en música. En 2005 se hablaban 170 idiomas en la ciudad, y el 30% de su población había nacido fuera de los Estados Unidos. Historia. Artículo principal. Historia de Nueva York. Primeros asentamientos europeos. En el momento de su descubrimiento europeo en 1524 por Giovanni da Verrazzano, la región estaba habitada por alrededor de 5.000 indígenas de la tribu de los Lenape. Este explorador italiano al servicio de la corona francesa la llamó Nouvelle Anguleme, Nueva Angulema. La instalación europea comenzó en 1614 en manos de los neerlandeses y en 1626, el jefe de la colonia, Peter Minuit, compró la isla de Manhattan a los Lenape. La leyenda, ahora refutada, cuenta que por abalorios de cristal por un valor de $24, el lugar sería renombrado como New Amsterdam y se especializaba en el comercio de pieles. En 1664, los ingleses conquistaron la ciudad y la rebautizaron con el nombre de Nueva York en honor al duque de York y Albany. Al final de la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, los neerlandeses ganaron el control de Surinam, a cambio de que los ingleses controlaran Nueva Ámsterdam. Hacia el año 1700, la población Lenape había sido reducida a 200 habitantes. Independencia estadounidense. La ciudad de Nueva York ganó importancia como puerto comercial bajo el Imperio Británico. Ya en 1754, se fundó la primera casa de estudios de la ciudad, la Universidad de Columbia.
Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, la ciudad emergió como escenario de una serie de importantes batallas conocidas como la Campaña de Nueva York y Nueva Jersey. Finalizada la contienda, en Nueva York se reunió el Congreso Continental, y en 1789 el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fue proclamado en el Federal Hall de Wall Street. Nueva York fue la capital de los Estados Unidos hasta 1790. Siglo XIX. En el siglo XIX, la inmigración y el desarrollo transformaron la ciudad. Una visionaria propuesta de desarrollo, el Plan de los Comisarios de 1811, expandió la rejilla urbana por toda la isla de Manhattan, y la apertura en 1819 del Canal de Erie conectó el puerto atlántico con los vastos mercados agrícolas del interior de Norteamérica. Para 1835, la ciudad de Nueva York había sobrepasado a Filadelfia como la ciudad más grande de Estados Unidos. La política local había caído bajo el dominio del Tammany Hall, un sistema de clientelismo político apoyado por los inmigrantes irlandeses. Algunos miembros de la antigua aristocracia mercantil contribuyeron al establecimiento del Central Park, el cual se convirtió en el primer parque paisajístico de una ciudad estadounidense en 1857. Por otro lado, un importante movimiento abolicionista existió en Manhattan y Brooklyn, y aunque los esclavos existieron en Nueva York en la década de 1820, para la década siguiente, Nueva York se convirtió en el centro de activismo abolicionista del norte. Entre el 13 y el 16 de julio de 1863, la oposición a la conscripción militar durante la Guerra Civil estadounidense, 1861 a 1865, provocó una serie de manifestaciones violentas conocidas como draft riots o draft week. Dichos sucesos son considerados como uno de los peores levantamientos civiles de la historia estadounidense. En 1898, se formó la moderna ciudad de Nueva York con la anexión a Manhattan de Brooklyn, hasta entonces una ciudad independiente, y municipalidades de otros distritos gracias a proyectos como el Puente de Brooklyn. La apertura del metro en 1904 ayudó a unir la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XX, la ciudad se convirtió en un centro mundial para la industria, el comercio y las comunicaciones. En los años 1920, la ciudad fue un destino principal para los afroamericanos durante la llamada Gran Migración desde el sur estadounidense. Hacia 1916, Nueva York era el hogar de la mayor diáspora urbana africana en América del Norte. El renacimiento de Harlem floreció durante la era de la Prohibición, coincidiendo con una explosión económica que impulsó la construcción de rascacielos. Nueva York se convirtió en la ciudad más poblada del mundo en 1948, sobrepasando a Londres, que había ocupado el primer puesto durante más de un siglo. Durante los años de la Gran Depresión, Fiorello LaGuardia fue elegido como alcalde y se propició la caída del Tammany Hall después de 80 años de poder. La inmigración europea y el regreso de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial causaron el desarrollo económico y se impulsó la construcción de viviendas al este de Queens. Nueva York emergió de la guerra como la principal ciudad del mundo, con Wall Street liderando el ascenso de Estados Unidos como la potencia económica dominante. El cuartel general de las Naciones Unidas, construido en 1952, enfatizando la influencia política de Nueva York y el ascenso del expresionismo abstracto en la ciudad, desbancando a París de la cima del mundo del arte. En los años 1960, la ciudad sufrió problemas económicos, aumento de la tasa de crímenes y racismo, que alcanzaron su pico en la década siguiente. En la madrugada del 28 de junio de 1969, hubo una serie de manifestaciones espontáneas y violentas de miembros de la comunidad gay contra una redada policial que tuvo en Stonewall Inn, en el Bajo Manhattan, siendo la cuna del movimiento moderno por los derechos de los homosexuales. En la década de 1980, un resurgimiento de la industria financiera mejoró la salud fiscal de la ciudad. Hacia 1990, las tensiones raciales se habían calmado, los índices de criminalidad habían caído drásticamente y olas de inmigrantes llegaron desde Asia y América Latina.
Nuevos sectores, como Silicon Alley, negocios de Internet, emergieron en la economía de la ciudad, y la población de neoyorquinos alcanzó su máximo de todos los tiempos según el censo del año 2000.